Bueno, eh, ¿no se me pasa nada? Sí, señor. No conozco, no. Ah, sí, conozco. Sí, sí. Ahí está. Bueno, ahora sí que la introducción está hecha, ¿ya? Eh, bueno, la tesis en el fondo está dividida en varias partes, pero podríamos decir, el 80% de los antecedentes de la tesis están fundados en viajes, ¿ya? Entonces, la primera cuestión que hice antes de comenzar la tesis fue un viaje por Grecia, un viaje de 2 semanas lo que llamaríamos como la Grecia continental, ¿ya? ¿Y qué es lo que me planteaba? Era ir a conocer teatros y ver un poco el emplazamiento de los edificios respecto del territorio. Entonces ahí introduje esta idea de la extensión. ¿Qué pasa con la extensión de los teatros? ¿Dónde están emplazados? ¿Qué relaciones establecen entre el lugar del teatro y su contexto, ¿no es cierto? Su contexto territorial. Me parecía eso quizás una de las cosas más importantes. Y lo primero que me di cuenta es que los teatros en Grecia, algo que me parecía como no era una pregunta antes, es que prácticamente todos los teatros estaban emplazados a una distancia de los importantes centros urbanos. ¿Ah? Unas distancias que podían ser menores o mayores, pero siempre había una distancia. Es decir, que el teatro, podríamos decir, era un espacio extramuros, ¿ya? No era un espacio metido dentro de la ciudad. Como hoy día, ¿no es cierto? O sea, yo voy al teatro al Municipal de Viña y el teatro está en la plaza de la ciudad. Voy al teatro, no sé, pues en Venecia y probablemente en el Teatro de la Fenice y está también en un espacio importante de la ciudad. Voy al teatro, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, el Teatro Colón, y está en uno de los espacios más importantes de la ciudad. Eso es bien, bien importante porque en el teatro en Grecia pertenecía a una, podríamos decir, a una tradición que venía de fiestas, eh, podríamos decir, arcaicas, que se desarrollaban podríamos decir, en territorios que tenían ciertas cualidades, ¿ya? Por ejemplo, el Teatro de Delfos está aproximadamente hoy día en kilometraje, a unos 110 kilómetros o 120 kilómetros de la ciudad de Atenas, ¿ya? El Teatro de Dodona está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ioannina. Por ejemplo, si lo vemos aquí está el Teatro de Atenas, la ciudad de Atenas, Delfos está acá. El Teatro de Dodona está aquí, la ciudad de Ioannina está acá, ¿ya? El Teatro de Argos está cerca de la ciudad, uno puede ver la ciudad de Argos, ¿ah? Pero el teatro está emplazado fuera de la ciudad. Generalmente los teatros, es decir, yo diría que todos, no, podría decir que el 100% de los teatros griegos estaban emplazados en espacios que tenían características espirituales o prácticamente espirituales, ¿ya? Básicamente oráculos, ¿ya? Fundamentalmente oráculos, ¿ya? Em, entonces, eso también es bien especial. Para ir al teatro había que hacer un largo recorrido. Por ejemplo, hoy día andar 100 kilómetros. Si quisiéramos ir al teatro, porque el teatro está en Santiago, o al revés, Santiago es la gran ciudad y el teatro está junto al mar, ¿no es cierto?, en la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es el gran teatro griego de Santiago. Son 100 kilómetros, ¿no? Si estuviéramos en el año 2000 antes de Cristo, o en el año, no, estamos hablando quizás un poquito en el 800, en el 500 antes de Cristo, en la época de Pericles, probablemente, ¿cuánto nos demoraríamos en llegar a Valparaíso? Caminando, o en una carreta, o en bueyes. ¿Cuánto camina una persona por kilómetro? ¿Cuánto tiempo se demora en un kilómetro una persona? Sí, 10, 15 minutos. ¿En una hora? O sea, ¿en un kilómetro? Una hora sí. Claro. En una hora uno anda aproximadamente en plano unos 4 o 5 kilómetros, ¿no? Por hora, ¿ya? Por lo tanto, en 100 kilómetros, ¿cuántas horas serían? 20 horas más o menos sin detenernos, más los descansos. ¿Cuánto puede caminar una persona normal? No, 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 estamos hablando de un deportista, ¿no? Un deportista puede hacer
50 kilómetros en 4 horas, diríamos, ¿no? ¿Ah? Pero una persona normal probablemente camina tiempos de 3 horas, descansa una, probablemente se demoraría, ¿cuánto? 3 dividido por 20, unas 7 horas más. Nos demoraríamos como unas 30 horas por lo menos. ¿No es cierto? Si partimos hoy día, ahora a las 12 del día, estaríamos llegando, ¿cuándo? Mañana a ¿ah? Como a las 7 de la tarde llegaríamos a Santiago. Y hay que pensar que hay que subir las cuestas. Y ahí nos vamos a demorar un poquito más. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la ruta entre Santiago y Valparaíso, probablemente, y vemos los asentamientos urbanos que hay en la ruta, todos esos asentamientos urbanos están relacionados justamente con los tiempos de descanso que los campesinos, ¿no es cierto?, o las rutas comerciales hacían a pie en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII y a principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, Curacaví, Casablanca, eh, ¿cómo se llama? Curauma, ¿no es cierto?, son detenciones, ¿no es cierto?, en la ruta. Bueno, entonces, para llegar al teatro se demoraban aproximadamente quizás unos 2, 3 días en llegar al menos, ¿no? Entonces, esto también me parecía bastante extraño porque cuando hablamos de estas acciones preteatrales o prototeatrales, en el fondo estamos hablando de acciones que tienen relación con épocas del año, ¿no? Con momentos que son relacionados a las estaciones, pero también relacionados a las actividades agrícolas del pueblo. El teatro, en su origen, dos versiones del origen del teatro. La primera que dice que el teatro nace en un acto litúrgico, religioso, diríamos, de carácter religioso, que se llamaba el ditirambo. ¿Ya? Sin embargo, y el ditirambo es una fiesta religiosa que se realizaba en honor, ¿no es cierto?, a Dionisios, que era el dios que comenzaba a tomar fuerza, ¿no es cierto?, en los periodos arcaicos antiguos de Grecia, en contraposición a los dioses imperantes como Zeus, como se llama Apolo, etcétera. Dionisio es un dios bastante menor, muy arraigado en el pueblo campesino, muy arraigado también en los extranjeros, muy arraigado en los esclavos. ¿Ah? En el fondo, un personaje que va tomando fuerza, pero en ese contexto, ¿no es cierto?, que es del pueblo, de la población. ¿Ya? Eh, y, eh, y la población en agradecimiento a las cosechas del año, ¿no es cierto? Que sacrificaba a un animal, un macho cabrío, generalmente un cabrito macho, lo sacrificaba y en ese acto de sacrificio rendían honores a este dios. Y para eso, la comunidad salía de la ciudad, ¿no es cierto?, del asentamiento humano, urbano, y caminaban, ¿no es cierto?, se llevan a un lugar escondido, afuera del pueblo, y en ese espacio, ¿no es cierto?, un poco clandestino, dado que vivían en esa condición clandestina, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Celebraban, ¿no es cierto?, a su Dios con este sacrificio, acompañado de danzas, ¿no es cierto?, y cantos. La figura, ¿no es cierto?, va tomando fuerza y va tomando cuerpo, porque de un rito, ¿no es cierto?, de un formato bien circular, bien procesional y concéntrico, va tomando forma y desde la figura, ¿no es cierto?, de los que danzan y cantan, que estaríamos hablando de los sátiros y las bacantes, se desprenden dos personajes bastante importantes que son el coreuta y el corifeo. ¿Ya? El corifeo va tomando el rol, ¿no es cierto?, de traer a presencia aquellas dimensiones divinas del rito y el coreuta va tomando fuerza de la organización, ¿no es cierto?, y toda la logística de los cantos y danzas que va llevando a la comunidad. Esta figura, que pareciera ser, wow, arcaica y solamente propia, ¿no es cierto?, del ditirambo, si ustedes la miran en gran parte de los ritos religiosos precolombinos, también está presente. Es una cosa bastante extraña, es como si el ser humano tuviese, ¿no es cierto?, un arquetipo de las celebraciones, ¿no? O un arquetipo del rito. Lo podemos ver, por ejemplo, en los ritos del nordeste de Brasil, ¿no es cierto? Lo que llama un rito que es precolombino, que se llama la Yurema Sagrada, un rito muy lindo del cual yo pude documentar en una travesía, o también, por ejemplo, en el Guillatún del pueblo mapuche. ¿Alguien de aquí es de origen mapuche?
¿No? ¿Alguien pertenece a alguna etnia eh, chilena, al menos que habita en el territorio chileno? ¿No? Ya. Bueno, entonces, esta figura va tomando esta fuerza, ¿no es cierto? Danza y rito, aparecen estos dos personajes. El corifeo va tomando, liderando el proceso de lo que llamaríamos el proceso del sacrificio, y por otro lado el coreuta va organizando al coro, a las sátiros y a las bacantes para que esta pieza vaya tomando forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa después? Corifeo y coreuta se separan y se forman dos espacios distintos. Todas aquellas dimensiones que están definidas por el corifeo tienen relación directamente con traer a presencia a lo divino, es decir, a los dioses, y todas las dimensiones relacionadas con el coro pasan a ser la parte de lo que llamaríamos del público, ¿no? Pero que también involucran, no es un público como lo vemos hoy día, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, son el público de la escena. Yo sería el corifeo, ustedes, Rodrigo, Alonso, serían los coreutas y les dirían a ustedes, ahora pueden hacer las preguntas. Entonces ahí ya, todo. O Rodrigo saca una guitarra y se pone a cantar y dice, oye, ahora vamos a cantar. Esa es como la dirección del coreuta es la misma estructura ritual que tiene, por ejemplo, la Eucaristía en la iglesia, ¿no? Está el sacerdote que trae lo divino, ¿cierto? La presencia de lo divino a través de distintos elementos fundamentales para que eso suceda. No es una representación de lo divino, sino que es traer a presencia lo divino, que es muy distinto. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están los coreutas que van haciendo que la asamblea, ¿no es cierto?, de la iglesia, del pueblo, tenga una participación activa y por lo tanto transformadora, ¿ya? Lo que busca el coreuta es que el pueblo se transforme, el pueblo tome, ¿no es cierto?, adquiera, ¿no es cierto?, esa gracia que se le está dando por el rito que se está ejerciendo ahí. Bueno, con el tiempo, bueno, al principio, como decía, el teatro se desenvuelve a extramuros, en lugares lejanos de la ciudad. Eh, Luego de eso, surge, evidentemente, si nosotros estamos súper acostumbrados, yo siempre digo que la escuela es tremendamente dinámica, porque cada vez que nos juntamos decimos, vamos a hacer un círculo. Es lo primero que hacemos, ¿no? ¿Qué tiene de gracia el círculo? Es que todos nos podemos ver, ¿no es cierto? Todos quedamos a una equidistancia, podemos mirarnos como hicimos el primer día, ¿no? Hicimos un primer círculo y cada uno puede hablar, nos miramos todos de frente, hay una interrelación directa de todos por igual. Sin embargo, pasaba que empezó a aumentar este rito, empezó a tener mucho más fuerza Dionisio dentro de la población, y evidentemente, sí, claro, aquí 20 personas caben, pero si somos 200, probablemente en las segundas líneas, terceras líneas, ya las personas no están participando y no pueden ver el rito. Entonces toman la decisión de buscar lugares donde esa condición de participar del rito pudiese permitir ver y oír a todos. Y ahí se forma, no teníamos pizza ni nada, ¿no? No, ya. Ahí se forma un concepto que llaman ellos el theatron. Es la palabra que podríamos decir tiene origen en el teatro, pero que se traduce como un lugar desde donde ver, ¿ya? Es el concepto del teatro. Y buscan laderas de cerro que permiten estar directamente mirando un contexto que podría ser el más propicio, el más adecuado para la representación o para la representación de ese pueblo, diría. Una cosa importante, a mi parecer, en estos tres elementos que estarían en juego en el teatro, que hacen aparecer el teatro griego, pero que no son propios del teatro griego solamente, yo diría que son propios de toda ritualidad, está el acto escénico, el espectador y el fondo de escena, pero una cosa especial que tenía el teatro que se podía ver en el teatro griego es que, y esto yo de ahí diría que lo que me tradujo el viaje de poder haber tenido la oportunidad de haber conocido al menos 6 teatros, haberlos visto, haberlos presenciado, es que los teatros estaban emplazados frente a un valle, generalmente, por ejemplo, en una gran cuenca de un valle, de un cajón montañoso, por ejemplo, el de Delfos, que si bien está junto al mar, sin embargo, el teatro mira una gran quebrada, así, bellísima, como la nuestra allá del teatro de la hospedería del teatro. Estamos como tratando de quedar enfrentados a la quebrada. El teatro de Dionisio, que está en la ladera del Partenón, junto al Partenón, a un costado hay un teatro que está bien destruido, que queda poquito. Hay dos teatros, está un teatro romano y un teatro griego. Está el teatro de Dionisios y está el teatro romano de Herodes.
Y ese teatro también, que mira, ¿no es cierto?, un gran valle, o el teatro de Pérgamo, en Turquía, que hoy día es Turquía, que es una tremenda montaña preciosa, y un teatro maravilloso, que yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero que mira, ¿no es cierto?, baja, abajo se ve la escena y de fondo de escenas tenemos el mar. Entonces eso, ya estando aquí, me parecía algo peculiar, que los teatros miraran el mar, el valle o una situación geográfica importante. Y eso tampoco me atrevería a decir que fue casual. Para los griegos, la naturaleza, de algún modo, era la manifestación de aquellas condiciones de lo divino. Zeus se manifestaba a través de las tormentas, ¿no es cierto? Poseidón, ¿no es cierto?, se manifestaba a través del mar. Dionisio se manifestaba a través de las cosechas y la agricultura. Entonces, para los griegos, el fondo de escena quizás era la cualidad más significativa de la representación escénica, ¿ya? Es decir, que el actor cuando estaba en escena, de alguna manera, lo que atraía era, decir, cuando yo digo, trae a presencia lo divino, es que está trayendo el cielo, ¿no es cierto?, que circunda el espacio y lo está poniendo en el lugar, ¿no es cierto? Puesto que el cielo no es solo cielo, sino que también es manifestación o expresión de esa condición divina en la que vivían el pueblo. Esto, eh, entonces, esto aparece, ¿no es cierto?, ante el valle, ante el mar, etcétera. Aquí se ve un esquema. ¿Qué puedo hacer con eso arriba? No puedo. Sí, ¿A dónde? Ahí. y arriba sí. Aceptar. Claro. Entonces aquí vemos, por un lado, el espacio del público, que los griegos llamaban koilón, koilón con K, ¿ya? Todo el área del público. El espacio de la escena, que mantenía esa estructura circular propia del teatro del rito ditirámbico, una suerte como de edificio que, si ven en el libro, aparecen, ¿no es cierto? Hay una parte donde aparecen distintos, aparece esto que está siempre como muy, muy presente, está esto, pero esta estructura que vemos aquí, que, es lo que ellos llamaban la esquene, la escena directamente, originalmente era un pequeño cobertizo, una pequeña choza. Si nosotros quisiéramos hacer un teatro afuera, probablemente, y lo hiciéramos en la ladera aquí, incluso aquí al lado, y no hubiera nadie, y alguien se pusiera aquí, la primera pregunta que harían los actores, bueno, ¿y por dónde me cambio? ¿No es cierto? ¿Dónde puedo entrar y salir? ¿Dónde puedo hacer aparecer la escena de algo que no es escena, digamos? Entonces esas cuestiones son muy determinantes, muy importantes, y la esquena como palabra, como concepto, lo que significa es justamente un cobertizo, nada más, ¿ya? Para los griegos, este cobertizo va evolucionando en el tiempo. No es una cosa así como hacen un gran palacio, un gran edificio, una fachada, etcétera. No, al principio era una pequeña choza, con el tiempo colocan una madera, después hacen un puente, elevan al actor en una posición más alta, etcétera. Algo que nunca cambia en un teatro griego es el lugar, ¿no es cierto?, y la geometría de lo que llamaríamos el espacio de la orquesta, este espacio circular. Si ustedes quieren, y quizás lo primero que quizás el primer tips que les voy a dar cuando quieran ver un teatro y distinguir la diferencia entre un teatro griego y un teatro romano, es que el teatro griego nunca hizo desaparecer, ¿no es cierto?, la estructura circular de lo que llamaríamos el espacio de la orquesta. El espacio de la orquesta, que está acá, orchestra, que se le decía, no sé, en su traducción, es un lugar donde se colocaba, ¿no es cierto?, todo el coro, las autoridades, etcétera, pero eran los que llevaban un poco el proceso de la dirección del pueblo, del público, diría. Y el tercer elemento, entonces tenemos el coilón con la posición del espectador, la escena, ¿no es cierto?, donde están los actores directamente, con su esquema, y el fondo de escena que llamaríamos como este espacio donde la naturaleza se manifiesta de manera divina, diríamos, ¿no es cierto? Como representación de lo divino. Aquí vemos, son dos teatros. El año 24 yo tuve la oportunidad de ir a un congreso en Grecia, un congreso de arquitectura y performance, y fui, me pareció precioso ir y estar ahí en el congreso, pero lo fundamental del congreso es que el cierre del Congreso se hacía en el Teatro de Epidauro, viendo una ópera, o sea, no una ópera, una tragedia. Era la tragedia de... ay, se me olvidó.
Bueno, ahí la voy a buscar, te la voy a mandar, les voy a mandar las fotos para que lo vean. Eh, y bueno, ahí podemos ver lo que estoy planteando, ¿no? Por un lado, este es uno de los teatros que mejores conservados de teatros griegos que existen, digamos, ¿ya? Uno de los teatros que... Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque está muy bien definida la zona del espectador, está muy bien, igual fue reconstruido, ha sido recuperado, pero es uno de los teatros que lo conservan bien y se puede usar todavía. El espacio de la orquesta se mantiene todavía circular, ¿no es cierto? Aparece el lugar donde se sacrificaba originalmente el macho cabrío, que se llama la Timele, con H, TH, Timele o Ara, esa es la definición, que es el lugar donde se colocaba un pequeño altar, originalmente en el ditirambo, y luego de eso, ¿no es cierto?, se sacrificaba al animal. El espacio de la esquene, que sí, efectivamente era un edificio, y después todo lo que llamaríamos el fondo de escena, el valle, ¿no es cierto? Un valle de olivos, y con toda la configuración del valle, con el cielo, etcétera. En el caso de Delfos, es totalmente distinto. El Delfos está emplazado en una gran ladera de un cajón montañoso, el Parnassus, que se llama en toda esa zona. Es un lugar muy difícil de encontrar. De hecho, yo cuando fui me perdí y seguí de largo, porque está como uno va en la carretera, el camino sinuoso, ¿no es cierto? Como si fuéramos por la Cuesta de la Dormida subiendo, y de repente en un espacio aparece un lugar encuadrado donde en su interior no solamente está el teatro, porque está el teatro de Delfos, sino que también hay palacios, hay templos, etcétera. El teatro de Delfos, bueno, el de Epidauro también, estaba emplazado dentro de un oráculo. Y el oráculo era el oráculo de Delfos, donde originalmente en sus tiempos arcaicos se manifestaba la pitonisa, que era una mujer, en el fondo, sacerdotisa, que de algún modo le otorgaba a los viajeros, entre ellos emperadores, gobernantes, generales de ejército, ¿no es cierto? De algún modo les podía predecir el destino a estas personas. Ahí, bueno, no quiero entrar en detalles, pero para que entiendan un poco el sentido de por qué el teatro se emplazaba en este lugar. Cada cierto tiempo, estos espacios oraculares celebraban fiestas que, que en un momento se hacían con cierto grado de frecuencia bastante larga, cada 8 años, 6 años, etcétera, y en un minuto se empiezan a realizar cada 4 años. Y estas eran lo que llamaríamos con las fiestas pitonisas, o pitias, las fiestas pitias, o las fiestas olímpicas que se desarrollaron, ¿no es cierto?, en Olimpia, que es otra ciudad que está emplazada en el Peloponeso. Y nosotros hemos traído la tradición de las Olimpiadas a raíz de estas fiestas que se desarrollaban en este mundo eh, del oráculo, digamos. En estos espacios y en estos tiempos, que duraban aproximadamente 4 días de celebración, las comunidades de todas las ciudades, estados de Grecia, se juntaban en estos espacios para desarrollar competencias que eran, por un lado, deportivas, pero también eran poéticas y teatrales, ¿ya? Cada día estaba destinado a algún tipo de estas actividades. Estaban las competencias de tragedias, ¿no es cierto?, donde participaban los grandes dramaturgos griegos. Estaban las competencias poéticas, donde participaban los poetas como Píndaro, por ejemplo. Y estaban las competencias deportivas que se hacían en el estadio, ¿ya? Em, Bueno, una cosa importante es que el teatro en Grecia tuvo un valor sagrado. Eso es bien importante entenderlo porque no estamos hablando de un espacio de representación como lo vemos hoy día, ¿no? Sino que estamos hablando de un espacio que de algún modo venía como a darle sentido, ¿no es cierto?, a la vida de las comunidades, a la vida de los pueblos. Hay una cosa, bueno, eso. Después fue un acto extraordinario. Había que salir de que si hoy día que nosotros quisiéramos viviéramos aquí en esta ciudad y dijéramos, vamos a celebrar, no sé, por la primavera o las cosechas del verano, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a reunir el día sábado todos al otro lado en el bosque y vamos a hacer una bella fiesta ditirámbica. Ah, una cosa que quería decir. Hay una segunda versión del origen del teatro, porque según un autor, un historiador albanés, Albania es un país que está justamente un poquito más arriba de Grecia, ¿no? Ustedes más o menos lo conocen. Podríamos decir, es un historiador griego, en términos así de las tradiciones antiguas. Este historiador que se llama Ismael Kadare, con K, Ismael Kadare, dice que sí, hay muchos antecedentes que dicen que el teatro nace en el ditiramo.
Pero él dice, pero a su parecer, dice que eso es no es un error, pero dice que toda festividad es una acción tardía dentro del proceso como evolutivo de una sociedad. O sea, que los seres humanos para llegar a hacer fiestas ya han, como que dice, han evolucionado en su estado de ser comunidad. ¿Ya? Es decir, que pareciera que la festividad en el fondo trae como una cuestión que convoca no solamente a la familia, a las personas, sino que ya requiere en el fondo que exista un grupo humano que hace alguna actividad juntos, por ejemplo, la actividad agrícola. ¿Ya? Por lo tanto, le dice que es algo más tardío, pero que en la realidad, su parecer, dice que el teatro nace de dos elementos que son sustanciales a la existencia humana. El primero es el acto mortuorio. Dice que el teatro surge por una necesidad de hacer aparecer lo invisible, aquello que no se ve, por ejemplo, que deja de existir. ¿Ah? Y por lo tanto, el ser humano, cuando entierra a sus muertos, a sus deudos, cuando los entierra, necesita hacer ese rito para, como podríamos decir, ser testigo de la ausencia, ¿ya? Ser testigo del momento de que esa persona deja de existir. Yo tuve la experiencia bueno, tengo muchos hermanos y varios ya han partido, diríamos, pero mi primer hermano que murió, a mí yo justo hice un viaje, estaba justamente en este viaje a Grecia. Fui a Grecia y me fui a Grecia el mismo día que murió, ¿ya? Y por una casualidad, fue ¿cómo se llama? Un infarto, murió en su casa, etcétera, etcétera. Y yo estando ya en Grecia, tenía ganas de devolverme, porque en el fondo estaba como en una situación muy como extrema, o sea, muy complicada emocionalmente. Y mi cuñada me dice, no, Andrés, Jaime, tu hermano, lo único que quería que tú hicieras este viaje y tienes que seguir haciéndolo ya. Tu hermano ya partió, así que tranquilo, vete ya. Y bueno, tomé la decisión de seguir el viaje, pero toda mi vida me quedé con la sensación de que mi hermano, de que más que morir, hubiese desaparecido, pero nunca tuve nunca tuve la posibilidad de hacer el cierre con él. ¿Ya? Hoy día en la mañana leía una entrevista que le hacían a una directora de teatro que es muy importante, que es la Manuela Infante, una directora chilena muy, muy interesante, muy top. Y ella decía, pues estaba trabajando en la morgue, y decía que había tenido una conversación con el encargado de la morgue y la persona le decía, aquí hay personas que han vivido, pero que todavía no dejan, o sea, que como que aquí hay personas que todavía están vivas y que no pueden dejar, como que no pueden dejar de vivir, y hay personas que han muerto y que todavía no pueden morir. ¿Sí? Y él lo explicaba por las problemáticas que suceden con, por ejemplo, con los detenidos desaparecidos, por ejemplo. O sea, que personas a las cuales por temas de la dictadura, ¿no es cierto?, han muerto, han desaparecido sus familiares. Entonces, la sensación de esas personas es que esa persona todavía no muere, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de asistir a un acto mortuorio es como la comprobación de esa ausencia, que realmente esa persona ya no está ahí. No sé si ustedes han tenido la experiencia de acompañar a un familiar o a alguien que ha muerto. No sé si alguien ha tenido esa experiencia alguna vez. ¿Sí? Así presencialmente, no sé, como estoy aquí contigo y la persona se muere. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Alguien ha tenido? ¿No? ¿No es cierto? Bueno, yo tuve a mí me pasó con mi padre y fue un momento muy, bueno, yo diría, tuve la bella oportunidad de acompañarlo, porque estaba muriendo de cáncer y estábamos todos, nosotros somos 11 hermanos, vivíamos en distintos lugares, entonces tuvimos la oportunidad de estar un mes con él acompañándolo, y él estaba en su cama, sentado, y nosotros alrededor, así casi de una manera muy ritual, y de repente alguien dice, ya dejó de respirar. Y ese momento, cuando la persona deja de respirar, se produce como un vacío en el espacio, un vacío, entonces como que algo sucede en el aire, algo sucede extrañísimo realmente, porque hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Qué hace que realmente estemos vivos? Es una cuestión casi como incomprensible, ¿no? Es como que no sabemos qué es lo que hace que realmente nuestros cuerpos se muevan, vivan, respiren, etcétera. Pero cuando alguien muere, pasa algo que es como la manifestación de la mayor ausencia que puede existir en la vida. Bueno, Cadere dice que el teatro nace en ese rito, nace en esa necesidad. Y eso es bien interesante. Yo encuentro que pone
un punto de vista muy, muy interesante porque le da sentido a por qué tiene que existir el teatro en la vida. Eso. ¿Ah, bien? Ahí no más llego porque si no puedo estar todo el día. ¿Ah? Bueno, Sí. bueno, el último concepto que lo podemos ver después, sobre todo en el teatro medieval, es que el quien lo ejecuta se transforma en un otro. También eso es importante, ¿no? Es como lo que lo dije un poco, la realidad, el que dirige la escena, ya en Grecia, con el ditiramo, el sacerdote que después se traduce también el sacerdote cristiano, católico, en el fondo, ¿quiénes son de aquí cristianos, católicos o pertenecen a alguna religión? Ustedes pertenecen, no sé, participan activamente de los ritos religiosos, ¿sí? Bueno, hay una cosa bien interesante, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que cuando un cristiano católico creyente participa de la misa, en la realidad no está participando de una representación de la misa o una representación de lo cristiano, sino que está renovando votos, diríamos, podríamos decir. Cada semana una persona en el fondo está volviendo a renovar, ¿no es cierto? Volviendo a constituir su fe, digamos. Pero la Eucaristía, cuando el sacerdote plantea y dice, y toma el cuerpo, toma toma el pan y lo dice, este es el cuerpo de Cristo que será entregado por ustedes, y después toma el vino y dice, este es la sangre de Cristo que será entregado o consumida por ustedes, en el fondo lo que está haciendo es transformar la sustancia, ¿no es cierto?, la condición sustancial del pan en carne. No es una representación de, del pan a la carne. No es que el pan represente la carne, sino que el pan es la carne. Ese acto se llama el acto de la transustanciación. Es cuando algo cambia de sustancia. Y eso es bien interesante porque en el fondo habla de esta configuración. En el fondo, en un teatro, cuando el actor representa, si se puede decir representar la escena, no es que cuando representa un otro, no es que esté realmente representando un otro, no es su cuerpo y su condición, no es que quiera representar, sino que quiere ser un otro. ¿Ya? Toda la discusión del teatro, sobre todo el teatro contemporáneo, gira en torno a esas problemáticas, porque es algo que se va perdiendo también con el tiempo. El teatro de Grotowski, por ejemplo, de Antonin Artaud, que son los grandes directores y dramaturgos del siglo XX, plantean estos dilemas. ¿Ya? Que el teatro tiene que volver, ¿no es cierto?, a esa condición de transustanciación. ¿Ya? Y esto estaría presente, ¿no es cierto?, en el rito religioso del ditirambo, en el rito medieval, en la iglesia, etcétera. Eso, pues, queridos. ¿Está bien? ¿Alguien que leyó el capítulo, la que le existe otra una pregunta? ¿Algo? Eso sí, puede que ya no salga ninguna pregunta, pero sí es muy importante que ustedes lean y que traigan una pregunta, traigan, aunque sea una, la más elemental, ya, pero traigan. O puede ser otra cosa, pero traigan una porque así podemos, si no, para que esto realmente nos sirva a todos, es importante esa interlocución, ¿no? Como, Igual como decía al principio, el teatro en sí ha ido más por la historia. sí. Y ya, por ejemplo, no caminamos a ver el teatro, sino que el teatro se hace presente en la casa. Y si bien antiguamente como que era una representación de la divinidad, hoy en día el teatro se utiliza para manipular la narrativa de lo que es la verdad y lo que ha pasado. Bueno, bueno, hoy día es un hecho, o sea, yo diría que estamos sobrecargados de acciones que podrían llamarse como, no sé si pseudo teatrales o de tipo teatral, ¿no? La relación con las redes, por ejemplo. Todas estas dimensiones están en ese mismo contexto. ¿Qué es lo que...? Y es bien interesante porque en el fondo, quizás la pregunta es lo que tú planteas es bien potente, porque en la realidad el teatro lo que pone en juego es la problemática de la realidad. ¿Qué es realmente lo real? Cuando Aristóteles dice que la tragedia es el arte de representar la vida,
de manera ordenada, etcétera. Hay una afirmación muy bonita de Aristóteles en la poética de Aristóteles, pero en el fondo lo que está diciendo es una manera de representar la vida. En el fondo lo que está diciendo es que es una manera de que para que los seres humanos vean cómo podrían ser las cosas si actúan de tal manera. Es bien interesante, es como, en el fondo, es que yo pongo en escena aquí una discusión con Rodrigo y vamos a discutir sobre los problemas de la casa, de la ciudad abierta. No, pero es que yo te dije, y estamos 2 minutos discutiendo, él tiene su argumento. Y ustedes al ver esto, como que van tomando partido por lo que, oye, pero si Rodrigo tiene razón, te fijas, no, es que Andrés se equivocó en esto, y empieza, esa interrelación no es una interrelación solamente para resolver lo que pasa acá, sino también para como ponerse en el caso de, es como, ¿qué pasa si esto me pasara a mí? ¿Mm? Y en ese sentido, tiene una cuestión como de desvelar lo que es verdadero y falso, de discernir sobre lo que es verdadero y falso. Eso es súper importante en teatro. Yo creo que incluso hasta los humoristas como Copano, como quienes son ¿cómo se llama? Kramer, todos están jugando sobre esta problemática. ¿Qué es lo verdadero? Bueno, Kramer, ¿para qué decir, no es cierto? Todo el rato nos está poniendo, bueno, Kramer es un humorista que hace imitaciones, ¿cómo se les llama? ¿Ah? Hiperelaborado. Hiperelaboradas, se viste, por ejemplo, imita. Pero en la voz, La voz es muy fuerte, la voz es muy determinante, pero después ya se maquilla y todo queda igual, etcétera. Bueno, pero en el fondo lo que está poniendo, está como poniendo al espectador en un dilema, ¿no es cierto?, de si eso es verdadero o es falso. ¿Ah? Perdón, alguien tiene una pregunta. Ah, perdón, Tom. ¿Mm? Entonces ver el teatro sería como estar en esta, porque igual lo que nos muestran, como que igual nos lava un poco el cerebro, entonces no sé si es entrar en la ignorancia o como salir de la ignorancia al ver cómo es. Parte yo creo que, bueno, ahí es justamente parte del mismo dilema. Porque la decisión de ver qué es verdadero o falso, ¿no es cierto? Esto, por algún modo, al final es del espectador. Por eso el espectador es tan importante también, aun cuando hay actores, por ejemplo, Grotowski dice que ya no se debe pensar un teatro pensando en el espectador. Hay que pensar un teatro como una suerte de... En el fondo dice que el teatro es un acto de sanación, pero del que actúa. El que hace teatro, en el fondo lo que está haciendo es sanarse a sí mismo. Es súper, es casi litúrgico, no sé, pues, casi, no sé. eh, pero... Pero aquí hay también otro tema que es bien interesante, porque claro, yo cuando me planteo la tesis, digo, bueno, ¿qué es lo que me permite entender el teatro? Es que hay una relación entre observar algo y tomar partido por lo que observo. En la tradición clásica, incluso en la tradición aristotélica del arte, porque ustedes saben que prácticamente hasta el siglo XX, a fines del siglo XIX, toda la tradición artística del mundo, la tradición del mundo del arte se regía por un patrón muy, muy importante que era la poética de Aristóteles, ¿ya? Que era uno de los libros fundamentales, que por lo demás fue uno de los pocos libros rescatados de una serie de libros que hablaban del arte poética o del arte en general, ¿ya? Se dice que eran aproximadamente 7 libros que Aristóteles había escrito y que estos libros, o es que acá se está mandando. Trump le está pidiendo a Kass que volviese un avión para... Bueno, eh, bueno, la cosa es que estábamos hablando... de todos los tomos, ¿no es cierto?, del Ars Poética de Aristóteles, solamente, y que se queman con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, se dice que solamente se rescata